Bien, mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Ay, hermanos. Ay, santo Dios. ¿Están bien entonces? Qué bueno, hermanos. Si están bien, eso es importante. Si están cansados, pídanle fuerza al Señor para mantenerse despierto. Y bien, quiero invitarles, hermanos, a la Biblia, al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y si usted puede ser tan amable, hermano, por favor, póngase en pie en reverencia a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, y vamos a estar leyendo el versículo 5 en adelante. Versículo 5 hasta el 11. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Leamos, por favor, el versículo 4. Romanos 8, 4. Dice la palabra del Señor: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y miren lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos esta bella oportunidad de estar en tu casa, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas los corazones quebrantados. Tú sabes, Señor, las mentes, los corazones, Señor, de mis hermanos aquí presentes. Tú sabes las cosas que le han estado inquietando su vida, quitándole su paz. Yo te pido, Padre amado, que tú seas con ellos, fortaleciéndoles. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda misericordia y el Dios de toda consolación. Yo te ruego, Padre amado, que tú consueles esos corazones adoloridos, turbados, y aquellos, Señor, que están animados, tú les sigas, Señor, bendiciendo. Llénanos a cada uno de nosotros con tu Santo Espíritu, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿En la carne o en el Espíritu? Miren, mis hermanos, el capítulo 8 de Romanos marca un cambio interesante en el curso de la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 de Romanos nosotros podemos observar que el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo lo inspiró para darnos a nosotros las definiciones de todos aquellos beneficios que usted y yo hemos recibido por parte de nuestro Salvador Jesucristo. Por ejemplo, la semana antepasada nosotros estuvimos hablando que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, y una hermana me envió un video de una persona hablando ahí de que la salvación no se pierde. Y hermanos, a mí me cayeron a comentarios feos. Los hermanos en la fe me dijeron hasta del mal que me iba a morir, ¿verdad? Porque muchas personas están pensando que la salvación se pierde y que ellos deben de perseverar o guardar o sostener por el esfuerzo humano aquello que solamente se sostiene por el poder divino de Jesucristo. Entonces,
El capítulo de Romanos, específicamente el capítulo 8, es como una mina llena de perlas para los cristianos, porque usted y yo podemos ver las grandes bendiciones que hemos recibido de Dios. Vimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos condenación bajo ninguna circunstancia. Ahora, algo interesante es que el Espíritu Santo se menciona una sola vez en los primeros 7 capítulos de Romanos. Sin embargo, en el capítulo 8 se menciona alrededor de unas 20 veces. Entonces podemos ver que, obviamente, si lo que leímos en esta mañana, usted se dio cuenta que hay una antítesis, hay una comparación que el apóstol Pablo está haciendo entre aquellos que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Mis hermanos, usted y yo somos sustentados por el poder del Espíritu Santo. Usted y yo somos guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien nos sella, dice Efesios. El Espíritu Santo nos preserva. El Espíritu Santo nos ilumina. El Espíritu Santo nos convence, dice la Biblia en Juan, de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo no es una fuerza como algunas sectas por ahí enseñan. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una energía. Esto es una herejía, mis hermanos. El Espíritu Santo no es ninguna energía. Es Dios y es una persona. Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Como ellos dicen, que es la fuerza, es una energía que opera en el aire. Pero nada más que eso. Mis hermanos, por ahí anda una persona, yo creo que él es de Sonora, México, que él anda diciendo que el Espíritu Santo es nuestra madre, que el Espíritu Santo es una mujer. Bueno, ¿verdad? Y son tantas las barbaridades que se han hablado en contra de la persona de la Trinidad, de la tercera persona de la Trinidad, que la Biblia no menciona ninguna de esas aberraciones que mencionan contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, usted y yo sabemos eso. Es completamente Dios, igual con el Padre e igual con el Hijo. Dios en 3 personas, como dice el himno, bendita Trinidad. El Espíritu Santo es una persona que tiene mentes, tiene emociones, tiene voluntad. Él ama a los creyentes, Él consuela, Él les enseña, Él los guía, Él los disciplina. Él puede ser contristado, según Efesios dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo. Él puede ser resistido, Él puede ser blasfemado. La Biblia habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, sobre un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Pero, hermanos, todo eso tiene sus consecuencias. ¿Se acuerdan lo que pasó con Ananías y Zafiras en el libro de los Hechos? Ellos compraron una heredad y querían sustraer dinero, pero hablaron mentiras. La vendimos en tanto, le dijeron a los apóstoles, pero no era ese precio. Y mintieron al Espíritu Santo de Dios. Dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a Dios, al Espíritu Santo de Dios? La Biblia habla de su omnisciencia, la Biblia habla de la omnipresencia del Espíritu de Dios. La Biblia habla de su gloria y de su santidad divina. El Espíritu Santo es llamado Dios, Señor, Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Él es el consolador, según Juan. Él es nuestro abogado. Mis hermanos, en los versículos que leímos, Romanos 8, capítulo 5, versículo 5 al 11, Pablo continúa exponiendo estos resultados maravillosos que usted y yo hemos sido grandemente beneficiados. En primer lugar, hermanos, la semana antepasada nosotros vimos que el versículo 4, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos fortalece, nos capacita para cumplir la ley de Dios. Dice versículo 4 de Romanos 8, porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted y yo en Cristo tenemos la capacidad, lo que no podía hacer la ley, Cristo lo hizo enviando a su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros, cuando hablo de la ley, hermanos, estoy hablando de la ley de Dios. Ahora usted y yo sí podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora usted y yo podemos amar a Dios, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted y yo podemos hacer eso por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
De lo contrario, no lo podíamos hacer. Mis hermanos, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y nos da a todos nosotros la fortaleza para vivir en el poder de Dios. La Biblia dice en Efesios 5 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, no es brincar, saltar, darse contra la pared. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad guiados y sometidos bajo la dirección de Dios. Eso es ser llenados del Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted vea conmigo la antítesis que el apóstol Pablo menciona aquí entre la carne y el Espíritu. Mire el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Déjeme decirle algo aquí, un paréntesis. Aquí está hablando de incrédulos y cristianos. Ok, cerramos el paréntesis. Dice, porque los que son de la carne, los que no son cristianos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, ante los ojos de Dios solamente hay dos tipos de personas. Acuérdense que Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue a las personas por su raza, por su color, por su etnia, nada de eso. Pero Él sí hace diferencias entre las personas que tienen una relación con Él. O bien eres de Cristo, o bien no eres de Cristo. Una de dos. O eres cristiano, o no eres cristiano. Mis hermanos, para Dios no hay punto medio. No, que yo soy medio convertido. O que yo soy medio mundano. No, o eres cristiano, o no eres. Ninguna de las dos. Miren lo que dice aquí en el versículo 5, porque los que son de la carne, la frase de los que son se refiere a la naturaleza espiritual de la persona. Las personas que se conforman a la carne. Miren lo que dice una traducción literal del griego, sería como aquellos que son conformes de acuerdo a. Es decir, en otras palabras, la esencia de esa persona, la inclinación de esa persona está constantemente hacia la carne. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que son de la carne piensan. Tienen su mente en las cosas, en las gratificaciones pecaminosas. Ellos están siguiendo la carne. Andan en la inmundicia, andan en la lascivia. El objetivo de esas personas, ¿sabe cuál es? Satisfacer sus propios apetitos carnales. Nada más. Ese es el objetivo de ellos. Pero miren la otra parte del versículo que dice, pero los que son del Espíritu, los que son cristianos, los que pertenecen a la familia de Dios, en las cosas del Espíritu. Los que son hijos de Dios, los creyentes, los que han sido regenerados, perdonados, justificados, tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, ocupan su mente en las cosas del Espíritu. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero dice, no, el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, metamorfosis la palabra griega ahí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, un cristiano tiene una mente renovada. Un cristiano tiene una mente transformada. Pastor, es que estoy todavía luchando con las mismas cosas. Hermanos, lo que el Espíritu no puede hacer, lo que la carne no puede hacer, el Espíritu sí lo puede hacer. El Espíritu Santo de Dios nos capacita a nosotros para poder tener una mente transformada, una mente renovada. La Biblia dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Y cómo la palabra de Cristo va a abundar en abundancia en mí si yo no la leo? No hay maneras de que yo piense bíblicamente
si yo no estoy llenando mi mente y mi corazón de la palabra de Dios? Lo que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, lo que hemos sido transformados, el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros deseos santos. ¿Se acuerdan? La Biblia dice en Filipenses, no recuerdo el capítulo, pero dice que es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo de Dios pone deseos santos en nosotros. Los deseos que usted nunca en su vida había deseado, eso es Dios que se lo da a usted. Eso es Dios que lo produce en usted. El deseo que debe permear en el corazón de cada creyente es ser más conformado a la imagen de Jesucristo cada día. Cada día ser más como Cristo. Esa es la meta, agradar a Dios. Sobre todas las cosas, hermanos, esa debe ser nuestra meta como cristianos. La nueva orientación que tenemos como creyentes, según este versículo, es que nuestra mente va a estar ocupada en las cosas del Espíritu. Mis hermanos, usted está aquí en esta mañana porque usted quiere agradar a Dios. De lo contrario, si usted no quisiera agradar a Dios, usted estuviera en su casa acostado viendo Netflix o haciendo cualquier otra cosa, o haciendo no sé qué cosa estuviera haciendo usted, depende. Pero si usted está aquí en esta mañana es porque usted quiere agradar a Dios. Porque usted tiene una lucha entre la carne y el espíritu. La Biblia dice en Gálatas que el espíritu y la carne batallan para que tú no hagas lo que tú quieras. Es decir, el deseo de la carne era quedarte acostado esta mañana. Pero el deseo del espíritu era que te levantaras por la mañana temprano y te alistaras y vinieras a la iglesia. Tú tienes esa lucha. El deseo de la carne es que no leas tu Biblia. Pero el deseo del Espíritu es que yo tengo que leer la palabra de Dios para renovar mi vida, para renovar mi mente. Ese es el deseo, esa es la lucha entre el Espíritu y la carne. Mire lo que dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo no está diciendo que el ocuparse de la carne te lleva a la muerte. No, él no dice. El ocuparse de la carne es muerte. Esa es la consecuencia. Esa es la ecuación aquí. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado será muerte. No dice será, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que las personas que tienen su mente, su corazón en la carne, están muertos espiritualmente. Están muertos. Las personas no regeneradas están muertas espiritualmente. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. Que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, un muerto, ¿sabe lo que hace un muerto? Un muerto hiede. Un muerto se pudre. Y se va pudriendo y descomponiendo cada día más. La persona que está sin Cristo es igualmente. ¿Por qué? Porque la mente carnal lo que hace es producir más carne, no carne física, más pecado. Más pecado. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo al estado de la muerte espiritual en el que estas personas se encuentran. Los incrédulos no pueden comprender las cosas de Dios. La Biblia, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo decía que agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Los incrédulos ven que nosotros estamos locos. Los incrédulos piensan que los cristianos no tienen sentidos, no piensan que son personas retrasadas, que no se preparan. Y es todo lo contrario, hermanos. Mire lo que dice la Biblia, pero el ocuparse del Espíritu, versículo 6, la parte C, es vida, y hay una I, y paz. Cuando usted y yo venimos a Cristo, usted y yo tenemos vida espiritual. El Espíritu Santo de Dios produce en nosotros vida, hermanos. Vida en abundancia. Correrán ríos de agua viva, dijo Jesús, desde nuestro interior. Pero el ocuparse del Espíritu también, hermanos, trae paz. Y es lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pues por la fe, nosotros tenemos paz. Tenemos paz, hermanos, cuando usted y yo somos salvos, somos regenerados.
tenemos paz con Dios. El incrédulo no tiene paz en ningún momento. De hecho, la Biblia dice en Proverbios, huye el impío sin que nadie lo persiga. No hay paz para los impíos, dice la Biblia en Isaías. No hay paz. Pero mire lo que dice el versículo 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos, usted y yo fuimos ¿qué? Reconciliados. Ya Jesucristo quitó la enemistad entre Dios y nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Quitó el pecado de en medio y nos dio el acceso hacia el Padre. Somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mas estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquellas personas que profesan ser cristianos y no tienen ningún afecto por las cosas de Dios, déjenme decirles que no tienen la más mínima autoridad para llamarse cristianos. No tienen razón. No, yo soy cristiano y yo me bauticé. Ahora la gente cuando tú le preguntas si es cristiano te sacan el bautismo adelante, como si el bautismo fuera la etiqueta. No, y soy bautizado. ¿Y qué tiene que ver? Yo conozco gente que se han bautizado y no eran cristianos. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Se mojaron, se dieron un baño, nada más. Pero no saquen el bautismo. No, yo soy bautizado. No, porque el bautismo no salva a nadie. Los cristianos profesantes que dicen por ahí que se llaman ser cristianos y están constantemente agradando a la carne, que se revisen. Porque Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Un cristiano no quiere agradar a la carne, quiere agradar a Dios. Gálatas 5:17, mire la Biblia allí, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieras. El versículo 16 dice Pablo allí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero el versículo 25 del capítulo 5 de Gálatas sigue diciendo, si vivimos por el espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el espíritu. Mis hermanos, como cristianos, usted y yo debemos de vivir en el espíritu. Ese es el resultado. Usted y yo vivimos en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, está diciendo Pablo, andemos por el espíritu. ¿Y qué es andar por el espíritu? Ser llenados del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente aquí, permanentemente. Si usted es un cristiano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Y eso es algo que solamente la gracia de Dios puede hacer, hermanos. Que el Espíritu Santo more en nosotros para que usted y yo podamos contemplar las maravillosas bendiciones de la gloria y la gracia de Dios mientras esperamos en esta tierra. Esto no tiene igualdad, hermano, no tiene precio. Que usted y yo, aunque estemos en este cuerpo pecador, podemos disfrutar nuestra salvación en Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Que usted y yo, mientras llegamos al cielo, mientras nos llega el turno, podemos disfrutar de nuestra salvación. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Esa fue la razón por la que usted y yo fuimos creados, hermanos. Usted y yo no fuimos creados para ser salvos. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, lo dice Efesios. Fuimos creados para darle gloria a Dios, no para ser salvos. De hecho, hermanos, el ser humano fue creado para no morir. Porque si Adán y Eva no hubiesen desobedecido a Dios, digo si no hubiesen, porque hermanos, si ellos no hubiesen desobedecido a Dios, las cosas fueran diferentes. Mira el versículo 8, versículos 7 y 8, perdón. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice el versículo 8, para terminar de aclarar eso, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Miren lo que dice la versión de las Américas. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo.
Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, las inclinaciones de la mente son transformadas. Cuando usted viene a Cristo, su mente es transformada, es renovada. La mente de los incrédulos está empeñada en ser como Dios. ¿Se acuerdan que ese fue el deseo de Satanás? En el libro de Isaías capítulo 14 habla de eso, que el diablo quería ser igual a Dios, pero no se le dio. Entonces, ¿por qué realmente la mente, dice Pablo, es enemiga de Dios? Porque dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, los pensamientos, la mente carnal es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque la mente carnal desea ser como Dios, desea desentronar a Dios de su trono. Y como resultado de eso, hermanos, se niega a caminar en la voluntad de Dios. De hecho, la mente carnal está tan llena de mal, mis hermanos, que no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. La Biblia dice en el versículo 8, y los que viven según la carne, versículo 7, no son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que si ellos pudieran hacerlo, si tuvieran el deseo de hacerlo, no pudieran hacerlo tampoco. Todo deseo de una persona no cristiana por querer ganarse el favor de Dios viene siendo basura, hermanos. Una persona no regenerada no puede vivir la vida que a Dios le agrada. Una persona no regenerada no agrada a Dios. Nada más con el hecho de pecar, nada más con el hecho de respirar está pecando. Sí, porque está respirando un aire que es de Dios, con los pulmones de Dios, para tu propia gloria, no para la gloria de aquel que te salvó y te creó. Entonces estás pecando, aún así viviendo estás pecando si no eres cristiano. Porque no estás viviendo para lo cual tú fuiste creado. Mis hermanos, una mente no renovada no puede tener amor por las cosas de Dios. No puede tener un amor genuino hacia Dios. Su mente pecaminosa y carnal está sumergida, impregnada y no se sujeta a la ley de Dios y ni tampoco puede, dice la Biblia. Y esa clase de personas no agradan a Dios. No agradan a Dios. Mire el versículo 8. Y los que viven según la carne pueden agradar a Dios, pudieran agradar a Dios. En ninguna manera. No pueden. No pueden. ¿Saben lo que significa eso? No pueden. Ya, punto. Los que viven en la carne, los incrédulos, no tienen maneras de agradar a Dios. Y usted y yo, hermanos, sí fuimos creados con ese propósito, pero acuérdense, el pecado de Adán y de Eva en el Edén corrompió nuestra naturaleza pecaminosa y quitó entonces esa paz y esa armonía que había entre Dios y ellos. Hermanos, para usted poder agradar a Dios, ¿usted sabe lo que usted necesita? Necesita una justicia perfecta. Necesita la justicia de Dios. Porque de lo contrario, por tus propios medios, no puedes hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Un incrédulo no puede agradar a Dios por más decente que sea. Porque no posee la justicia perfecta a través de Jesucristo. No puede. Porque no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, no tiene a Jesucristo en su vida, en su corazón. Entonces no puede. Un incrédulo no puede agradar a Dios porque no tiene la justicia perfecta que se obtiene a través del sacrificio de Jesucristo. Para nosotros poder agradar a Dios sí necesitamos esa justicia. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro consolador. Por eso Pablo está diciendo aquí que nosotros somos los cristianos que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y lo que la carne no puede producir, amigos, el Espíritu sí lo puede producir. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Dios nos ha creado para su gloria, hermanos. Dios nos ha creado para su gloria. Ese ha sido siempre su deseo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el deseo de Dios fue enviar a Jesucristo, su unigénito Hijo, para darnos redención y por medio de nuestra salvación, darle gloria a Él. Aquel que es digno por los siglos de los siglos. Ese ha sido el deseo de Dios. De que tú y yo le demos gloria. Pero Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos.
Dios no comparte su gloria con nadie. Hermanos, la carne humana pecaminosa produce más carne pecaminosa. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede producir en nosotros vida espiritual. Vida espiritual. Y eso es una gran bendición, hermanos, que usted y yo podamos leer la Biblia, podamos deleitarnos en las cosas de Dios, encontrar deleite en aquellas cosas en las que el mundo piensa que es una locura. Hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces usted y yo como cristianos? Porque como creyentes usted y yo debemos dar algún fruto, ¿no? Si fuimos salvos, no es para que seamos salvos y ya, y la cosa se quede ahí. Pero hay gente que le cuesta tanto leer su Biblia, y son cristianos. El miércoles estuvimos hablando sobre los enfermos, dice Santiago en Santiago capítulo 5, versículo 3 en adelante, que si hay alguno entre vosotros que está enfermo, haga oración. Si hay alguno alegre, haga alabanzas. Si hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero aquí no se está refiriendo de los enfermos físicos. No, hermanos. Ahí no se está refiriendo de aquellos hermanos que tienen un dolor de artritis en los huesos y por eso tienen que llamar a los ancianos de la iglesia. No, se está refiriendo a los enfermos espiritualmente. Aquellos cristianos que están débiles. Que si tú estás débil, hermano y hermana, acude a aquellos que te pueden ayudar. A aquellos que pueden orar por ti. Que te pueden dar un buen consejo. Hermanos, les voy a decir algo. El secularismo, el humanismo se está metiendo en las iglesias. Y quieren reemplazar el consejo de Dios. Y es triste que lamentablemente muchos cristianos opten por otras respuestas en vez de buscar la respuesta en Dios. Dice la Biblia, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Si hay alguien débil, hermanos, porque es otra cosa, que el débil, el orgulloso, no quiere reconocer sus problemas. Reconoce que estás débil y busca ayuda. Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. El Señor levanta a los débiles. Porque hay cristianos que sí, que aunque sean cristianos, están como arrastrándose en la miseria espiritual. Porque no quieren leer su Biblia y viven así, viven así. Y no quieren buscar ayuda de los demás. Miren el versículo 9. Pablo da aquí algo extremadamente sorprendente. Dice, mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Oiga, Pablo no está diciendo aquí una posibilidad, él está hablando aquí con seguridad. Ustedes como cristianos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, Pablo da aquí una evidencia, oiga esto, de la salvación. ¿Qué Pablo está mencionando aquí? Que un cristiano tiene el Espíritu Santo morando en él. El Espíritu Santo no se va. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. El Espíritu Santo no hay que llamarlo, hermanos. Ya Él está en tu corazón. No, y cuando viene a mí el Espíritu Santo, hay una cosa, hermanos, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Es otra cosa muy diferente. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Es una gran bendición que tú y yo hemos recibido. Pablo dice, y si más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Él dice, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Ahora, lo opuesto a esa realidad también es cierto. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así está hablando Pablo. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, por más Dios te bendiga que tú digas, por más corbata y traje que tú te pongas, no eres de Cristo. Por más veces que venga a la iglesia durante los domingos al año, eso no te hace cristiano, no tienes a Cristo. No lo tienes, hermanos, no lo tienes. Es más,
yo no sé cómo algunas personas llaman hermanos a los incrédulos. Mi hermano, ese no es tu hermano. Ese es tu amigo, pero no es tu hermano en la fe. Hermanos en Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No está diciendo entonces que el Espíritu hay que llamarlo para que venga a ti y que se va. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento desempeñaba un papel muy diferente a como lo ejerce ahora. El Espíritu Santo venía sobre las personas, los llenaba de su Espíritu Santo. De hecho fue Sansón, ¿se acuerdan que Sansón fue lleno del Espíritu Santo cuando movió esas columnas? El Espíritu Santo venía sobre las personas para hacer una obra especial, pero luego se iba. Por eso Jesús en Juan capítulo 16 me parece que es, dice que Él nos lo va a dejar huérfanos. Os dejará al Consolador. Yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Hermanos, si usted no siente la presencia de Dios en su vida, no se sienta mal. Usted no puede vivir la vida cristiana por lo que usted sienta o no. Muchas veces yo no voy a sentir la presencia de Dios. Pero eso no significa, hermanos, que Dios se haya apartado de mí. De hecho, ¿saben lo que pasó con Sansón? El Espíritu Santo se fue de él y él no se había dado cuenta. Pero con nosotros no sucede así. La persona que no demuestra deseo alguno por las cosas de Dios no es cristiano. No es cristiano. No puede agradar a Dios. No tiene el Espíritu Santo de Dios en ella. Hermanos, si usted afirma ser un creyente verdadero, dice Pablo aquí, entonces ande y vive por el Espíritu. Pero mira el consejo que Pablo da a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si tú no estás seguro de que eres salvo, que eres cristiana, examina tu vida para ver si estás en la fe o no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú debes de examinar tu vida. Porque hay muchos que se creen que porque vestir bonito, porque venir a la iglesia, eso no salva a nadie, hermanos. A nadie. Hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo para poder ir al cielo. No hay otra manera. No hay otra manera. Si tú has sido regenerado por Jesucristo, tu Salvador, entonces anímate, sírvele a tu Dios. Levántate, resplandece, ponte a leer tu Biblia, ponte a orar. Todo ejercicio espiritual requiere disciplina, hermanos. Ponte una meta, ponte a orar. Haz una lista. Si tú no sabes por qué orar, haz una lista y ora por eso. Pero ora. El cristiano que no ora estará débil. Y vamos a tener que hacer como dice la Biblia en Santiago. Orar por él. Animarlo espiritualmente. Pero hermano, usted debe de ser humilde y dejarse ayudar. La Biblia dice en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y todo lo que vamos a hacer, hermanos, hacerlo en el Espíritu para la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, en otras palabras, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestro propio Espíritu, hermano, vive. Mi espíritu vive por causa de la justicia, gracias a la justicia impartida por Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En vista de esa justicia divina, todos los intentos humanos por querer obtener el favor de Dios no sirven para nada. No sirven para nada. Miren, hermanos, el versículo 10. El versículo 11 resume lo que hemos visto hasta ahora. Miren lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel
que levantó, el Espíritu del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, otra vez más, por tercera vez, Pablo está dando evidencia de que si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti. Y que tienes todas las capacidades para agradar a Dios. Romanos dice, en Romanos 8, versículo 31, que Dios nos da todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo no nos dará también Dios todas las cosas? ¿Cuáles cosas, hermanos? El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a nosotros, nos defiende, nos consuela, nos ilumina para seguir adelante en la vida cristiana. Hermanos, el Espíritu Santo puede ser contristado por tu pecado, por tu apatía espiritual. Y es la realidad de muchos cristianos en nuestros días. Es la realidad de muchas iglesias estancadas. Porque el Espíritu Santo está siendo contristado desde los púlpitos hasta los asientos por su pecado. Y debemos vivir entonces, hermanos, en el Espíritu. Fue el Espíritu Santo, hermanos, quien actuó en la resurrección de Jesucristo. Como agente divino de la resurrección de Cristo, así el Espíritu Santo que lo levantó a Él, también nos va a dar vida a nosotros, vida nueva, en abundancia. Usted y yo vamos a morir, pero usted y yo vamos a resucitar por el poder del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Ese es quien nos va a resucitar a nosotros en el día postrero. Que tú y yo seremos resucitados. Por mi fuerza, no. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo cristiano genuino es habitado por el Espíritu Santo. Todo cristiano. Y su nueva vida en Cristo no va a estar caracterizada por el pecado. Como cristianos, hermanos, tú le debes pedir a Dios amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Debemos odiar lo que Dios odia, hermanos, para poder tener vidas cristianas victoriosas. Y amar lo que Dios ama. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál precio, hermanos? ¿Cuál precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia habla en Corintios también que debemos limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay pecados que usted y yo lo vamos a cometer en la carne: fornicación, adulterio, asesinato. Esos son pecados de la carne. Pecado del espíritu: orgullo, envidia, malicia. Y usted y yo debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero eso es una obra que la hace Dios en nosotros. Y como vimos ahorita en el curso, si nosotros queremos ver a Dios obrar en nuestra iglesia, hermanos, debemos vivir bien delante de Dios. La Biblia dice, como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. Dios no nos está exhortando a vivir santamente, a comportarnos santamente. Él nos está llamando a vivir, a ser santos. No vivir como santos, porque la santidad a media no es santidad. Dios no se complace en una santidad a medias. Sé santo porque yo soy santo. Déjame decirle algo: si usted no está en Cristo, yo te animo a que tú te asegures hoy. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú quieres asegurar tu eternidad, piensa bien sobre qué roca estás parado. Piensa bien, hermanos. Si tú no estás seguro de tu salvación, asegúrate. Si tú estás pensando que toda tu vida tú has estado viniendo a la iglesia, pero que todavía tú no tienes una relación formal, tú no sientes que eres cristiano, asegúrate hoy.
Porque el Señor aquel día, tú le vas a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios, fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos actividades para las madres, evangelizamos, pusimos muchísimas cosas en la iglesia, Señor. Y el Señor nos va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Piensa bien sobre qué pie estás parado, porque no tendrás excusas delante de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Muchísimas gracias, Dios mío, por darnos la bella oportunidad de pertenecer a la familia tuya.